www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como ya todos saben, nos hemos tenido que acostumbrar por la fuerza a vivir con el COVID-19, a vivir con este drama. Ahora, el interrogante es, ¿da para tanto para que sea un drama? Por eso, qué mejor que entrevistar nada más y nada menos que a una persona calificada para responder todas nuestras inquietudes, y que no son pocas. En este caso me acompaña el doctor Ramiro Salazar, médico epidemiólogo, justamente, ex profesor de la Universidad Nacional de Rosario, dictaba la cátedra de Medicina y Sociedad. Además, ex miembro del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, y lo más relevante, dado el caso, integrante del organismo Médicos Epidemiólogos Argentinos, algo que a mí como periodista me ha servido, pero un montón, el trabajo que vienen realizando para estar un poco mejor informado, y es lo que yo hoy voy a tratar de compartir con ustedes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo te va? Que Bien, tengas bien, buenas bien. noches o buenas tardes. Están ahí entrando al crepúsculo. Muy bien. Vamos a empezar con lo bien básico. ¿Estamos hablando de un tipo de gripe? En este caso, la pregunta que completa este primer interrogante es: ¿los seres humanos estamos habituados ya a vivir rodeados de bacterias, virus, hongos, y que nuestro sistema inmunológico ha sabido neutralizar? Entonces, ¿qué es lo que le falta a nuestro sistema inmunológico para poder neutralizar esta nueva amenaza, esta gripe distinta a las demás, por llamarlo de esta manera? Bueno, en principio deberíamos decir que la salud pública y la epidemiología en particular no son disciplinas independientes, por así decirlo. No tienen la posibilidad de serlo, Bien. salvo en muy pocos países en los cuales los sanitaristas y los epidemiólogos no dependen de la política. En el caso de la Argentina en particular, depende 100% de la política. Es más, diría un 300% de la política. Es decir, está infestada de política la salud pública y la epidemiología. Y digo infestación por un término muy particular en la infectología, que es una forma de denominarle a la infección por parásitos. Es decir, han parasitado la salud pública y la epidemiología a través de la política, la han politizado tanto que prácticamente ha terminado siendo una disciplina que puede ser practicada por obedientes, obsecuentes. Independientemente de la cuestión científica. En la Argentina, para dedicarte a la salud pública y la epidemiología, tenés que ser obsecuente y obediente de los mandatos, mandamientos y órdenes de la política. Uh-huh. No hay posibilidad. ¿Alguna experiencia Sí. en particular de su parte que lo conmine a tamaña aseveración? Disculpe la interrupción. No, no es tamaña de aseveración, es algo que es más que evidente, que las decisiones son tomadas por los políticos con poca o nula intervención de carácter técnico, administrativo, sanitario, epidemiológico. No hay posibilidad de que ningún sanitarista, ningún epidemiólogo pueda dar su opinión de forma independiente de este poder, del poder político. Entonces, la epidemia o pandemia en la Argentina y en el mundo, porque esto también es un fenómeno mundial, está definida, entre otras razones, por el poder.
fundamentalmente por el poder político. Ese poder político es el que está articulando el poder económico y el poder de las farmacéuticas y laboratorios a través de la definición de lo que es salud, lo que es enfermedad, lo que es normal y lo que es patológico. Ese poder te impone un modo de nacer, un modo de crecer, un modo de vivir, Bien. una forma de enfermar y hasta te define el modo en que vas a morir. Y también te define y te determina el modo en que va a ser el entierro. Es decir, está todo definido por este poder en el cual, omnímodo, en el cual muy pocas voces, diría que un 1% o 0,1% de los epidemiólogos y sanitaristas que no obedecen a estas políticas pueden dar su opinión independiente. Bien. Así que en esa situación estamos donde vas a encontrar muy pocos epidemiólogos o sanitaristas que puedan hablar de manera independiente. Entonces, Que realmente están comprometidas. Sí. Este drama, entre comillas, que yo mencionaba en un principio, está decidido, dictaminado por ese poder no competente en la materia que usted acaba de mencionar. Es hipercompetente en la materia, autodefinido como hipercompetente. Autodefinido, sí, claro. Autodefinido, sí. Si le tomamos un examen a los políticos respecto de salud pública y de epidemiología, vamos a ver que conocen muy poco o nada. Pero sin embargo, toman el timón y definen cuál es la política sanitaria a llevar a cabo. Una digresión. Y esa es la situación que estamos viviendo. Sí. Entiendo. Una digresión, ya volvemos. Lo que usted está diciendo me trae a colación algo que en esta misma semana el intendente de Rosario, Pablo Hafkin, ha dicho, y el diario La Capital ha titulado: "Lo peor que podemos hacer de la pandemia es una discusión ideológica o política". Lo tengo acá, lo dijo Hafkin esta semana. Claro que cuando yo me meto a la nota de La Capital para ver de qué se trata esta aseveración, no menor, no explica absolutamente nada, como La Capital suele tenernos acostumbrados acá en Rosario. Dice, el mismo intendente está diciendo no hagamos de la pandemia una discusión ideológica o política, pero justamente todo aquello que está por fuera de la ideología y de la política, como usted está mencionando, queda en un sector periférico y donde desde los medios de comunicación y desde la política incluso hasta lo observan con altanería, por decirlo de alguna manera. Esto va en el sentido de lo que usted acaba de afirmar. Claro, lo que está diciendo allí el intendente es que hace referencia a que no sería bueno que exista una oposición política hacia dentro del uniforme político argentino que se lo han puesto todos los políticos. Sí. Ese uniforme o ese delantal de pandemia, esa vestimenta de pandemia con el mismo discurso uniforme, desde el poder nacional, provincial y municipal hasta la comuna más recóndita y pequeña de la Argentina, todos los políticos están sosteniendo el mismo discurso, salvo raras excepciones, y por supuesto que van a entrar a chocar con esta mayoría, que es una especie de patota de la salud pública, que te pasa por arriba y te impone lo que tenés que hacer en tu localidad, más allá de que exista algún intendente que tenga alguna luz más encendida que otros. Pero lo que está haciendo mención el intendente, en realidad, es que está pidiendo que ese uniforme, ese seguimiento masivo por parte de este pacto de la política nacional, donde están todos alineados, con muy pocas voces disidentes. Es más, hay una competencia a ver quién aplica más rigurosamente
las Pareciera. las políticas represivas de la salud del pueblo, con este discurso de persecución de virus, que en realidad no han cazado ningún virus, han perseguido a personas sanas, fundamentalmente, Sí. con que tienen su derecho a movilizarse, a trabajar, a buscar su sustento, que están garantizados por la Constitución Nacional y bajo ningún concepto se pueden vulnerar el derecho a transitar, el derecho a reunirse con sus familiares, sobre todo en A situaciones despedir los restos de sus familiares también. entre otras cosas, por supuesto, sí. Entonces, lo que está pidiendo en realidad es eso, es que se mantenga esa fortaleza de esa unidad política frente a este fenómeno, sí. Volviendo a lo estrictamente científico, entonces, ¿se trata de una gripe más? ¿Y cuánto más grave es? ¿O no es tan grave como para que tengamos que vivir este drama? Bueno, ahí tenemos que preguntarnos, David, sí. ¿A qué le llamamos gripe? ¿A qué uno hace referencia con eso del síndrome gripal o la gripe? Estamos hablando de una enfermedad bien precisa, como la influenza, o si nos estamos refiriendo a esos estados de resfrío, claro. o como lo denominan las estadísticas argentinas, ETI, enfermedad tipo influenza, es decir, un conjunto de síntomas y signos que son parecidos a la gripe, pero no son definidos, entonces entran en el rubro ETI, enfermedad tipo influenza, también llamado síndrome gripal. O cuando ibas al médico, consultabas y el médico te auscultaba, te revisaba, y te decía, bueno, doctor, ¿qué tengo? Y el médico te decía, debe ser un virus, porque no veo la necesidad de darte un antibiótico, por ejemplo. Entonces uno volvía al médico y dice, bueno, ¿qué te dijo el doctor? Nada, que tengo un virus. ¿Pero qué virus? No, es un virus. Bueno, esas consultas que eran banales, que anteriormente las tomábamos de una forma descategorizada por la salud pública. Muy bien. No se le daba ni 5 de bolilla, como se dice. Ahora pasaron a ser la niña bonita de la vigilancia epidemiológica. Y de ahí que estén colapsados. Sí. Y de ahí construyeron el concepto de colapso, que no es ninguna novedad en la Argentina. Los servicios de salud, para que sean rentables en la parte privada, tienen que estar ocupados al 100%. Porque se les paga por paciente enfermo, no se les paga por gente sana. Entonces, cuanto más enfermos ingresan a un sanatorio o una clínica, cuanto más tasa de ocupación tiene sus camas, es mejor porque pueden facturarlo. Cuanto más consultas hay, consultorio externo, más se factura, más internados hay, mejor. Pero los hospitales públicos... y los hospitales públicos, claro, cambia la lógica. Pero acá me estaba haciendo referencia a los privados. Sí. Los hospitales públicos también han estado todos los años anteriores con ocupación plena de sus áreas de internación. Es así que han tenido que derivar a los privados. Claro, es verdad. Y muchas veces derivaban a los privados con una obra social como la provincia, u obras sociales como la nacional de los jubilados, como la de PAMI. Como no pagan tan bien como otras obras sociales, también le decían, no tenemos cama, entonces tenían que entrar con órdenes judiciales o presionándolo o haciendo llamados telefónicos para que le habilitaran una cama en el privado. Bueno, entonces para resumir esta parte, toda esa gente que antes, cuando se engripaba, por llamarlo de alguna manera, se quedaba en su casa, se tomaba un 40% de esa gente no consultaba. Ahora no consultaba. Es decir, vos, yo, teníamos un cuadro gripal, nos quedábamos en nuestra casa y no nos importara qué virus o bacteria estuviera dando vuelta, nos quedábamos en nuestro domicilio y tomábamos vitamina C, hacíamos
algunas medicinas de tipo casero, más algún desinflamatorio, antifebril, algún antigripal, y no íbamos al médico. Excelente, más que claro. Era así. Bueno, ¿sabés qué pasó con ese 40? Sí. Aumentó al 60, 70% ahora. ¿Por qué? Y porque la gente se divorció más de los servicios de salud. Decía, antes ya teníamos un divorcio del 40%, ahora llevamos un divorcio del 70%. Es decir, mucha gente con síntomas gripales prefería no consultar. Claro. Prefiere no consultar. Le huye la internación. ¿Por qué? Le huye a la consulta porque puede estar el concepto de que no, mirá, te tenés que quedar y alejado de tus familiares, te va a terapia intensiva y ahí, viste, tenemos que poner el respirador y después no ves más nadie. A mí particularmente siempre me generó cierta suspicacia esa ponderación que se realizó respecto de la salud pública en Santa Fe, porque yo mismo he tenido ocasión de tratar de hacerme atender en un hospital público en su momento. ¿Cómo explicaríamos que esa ponderada salud pública santafesina, que en un principio de la pretendida pandemia fue elogiada incluso por los medios nacionales e internacionales, luego se haya convertido esta provincia en el desastre que es? Bueno, ¿O nunca tuvimos tal cosa como una salud pública modelo? Bueno, acá tenemos, David, acá se ven, en la cancha se ven los pingos, como se dice, ¿no? Es verdad. Bueno, ahí está, en la cancha se ven los pingos, bueno, ahí tenemos. ¿Qué pasó? ¿Colapsaron? No éramos la mejor salud pública del planeta. Entonces, evidentemente, no lo somos. Ahí quedó claro. Clarísimo. Otra cosa, el colapso fue histórico. La otra cosa, el cansancio de los médicos y la muerte de los médicos durante la señalada pandemia. Pero ¿saben cuál es la mortalidad de los médicos en todos los años anteriores para esta época? Nadie lo sabe. Epa, qué dato tan interesante. Sí, pero que no hay estudio, no hay epidemiología. O sea, estamos en un desierto epidemiológico donde todos están hablando de una realidad actual cuando no saben cómo venía la película de antes. Pero y lo que es peor, tampoco saben cómo va a seguir más adelante, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recién está aprendiendo a contar los muertos. Hace poquito aparecieron 3.500 muertos que estaban guardados en el sistema, nadie sabe de dónde aparecieron. Es cierto que hay gente, perdón, es cierto que hay gente que muere por motivo X y lo fichan como que murió de COVID-19. Se me antoja esta pregunta. Es muy sencillo. Por ejemplo, vos estás en tu casa con hagamos la hipótesis, ¿no? De que ayer te hicieron un análisis de COVID. Y hoy estás dando la entrevista acá, ¿no es cierto? Bueno, mañana te enterás de que el COVID es positivo. Y bueno, pasado mañana entra un ladrón a tu casa y se le escapa un tiro y te mató. Para los registros, en los registros vos estabas vivo y tenías COVID y ahora estás muerto. Entonces registran un COVID que ahora está muerto. Muy bien, muy bien. ¿Entendió? Entonces, con eso y con ese artificio, cuando llaman a tu casa, no te encuentran, ¿por qué pasó? Falleció. ¿De qué falleció? No, le pegaron un balazo. Bueno, pero era COVID y ahora está fallecido. Entonces lo anotan como COVID. Doctor Salazar, yo sé que son cuestiones técnicas y que quizás ameritarían una respuesta exhaustiva. Vamos a tratar de ser lo más conciso para resolver este tema. ¿Es verdad que la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia y gracias a lo cual COVID-19 ingresa como una pandemia? Eso sucedió en el año 2009, sí. 2009 sucedió eso, David. No le llamemos más la Organización Mundial de la Salud, llamémosle la Desorganización Mundial de la Salud. Interesante, interesante. Bien, ¿cuál fue el aspecto semántico, si se quiere, o conceptual que cambió la Desorganización Mundial de la Salud?
Bueno, lo que hizo la Desorganización Mundial de la Salud precisamente en el año 2009, que definía la pandemia con una considerable cantidad de mortalidad, una enfermedad con una considerable cantidad de mortalidad, bueno, le sacó esa parte de la definición. Entonces quedó como cualquier fenómeno transmisible que se hiciera rápidamente transmisible a través de los continentes. Es decir, se puede declarar la pandemia de estornudos. Muy bien, Vamos, clarísimo. nadie se muere, pero hay una pandemia de estornudos. Entonces, Muy bien. se puede declarar. Doctor, Mortalidad significativa es el término exacto que le sacaron. Está en Wikipedia, uno entra, pone definición de salud, Wikipedia 2009, y ahí le dice específicamente mortalidad significativa, extraída y cambiada de la normativa de salud, la definición de la Desorganización Mundial. Sería en vano entonces preguntarle a usted si para usted COVID-19 califica como pandemia. No, si vos aplicás esa definición, todo es pandemia. Muy bien. La diabetes es pandemia, la diabetes es pandemia, por ejemplo, porque la diabetes, si bien no es transmisible, pero sí yo te puedo decir que es transmisible, porque si vos tenés una propaganda de todos los productos que se van a empezar a consumir desde la niñez hasta la etapa adulta, que se están promocionando por la prensa y se venden en los supermercados, y todo ese contenido elevado de azúcar, de ese modo está fomentando la diabetes, estás produciéndola de manera pandémica. Entonces ahora tenés una pandemia de diabetes. Doctor. Por ejemplo, también si aterrorizás a la población, tenés una pandemia de pánico. ¿Qué es lo que se está viendo casualmente? Miedo, claro, insalud, la falta de la salud mental, la insanía mental. Entonces, podemos definir pandemia, cientos de pandemias, y también podemos definir que estuvimos en pandemia desde que nació la humanidad, con esa definición. Muy bien, muy bien. ¿Cuán significativas han sido, en primer lugar, las tasas de contagio, en segundo lugar, la tasa de mortalidad? ¿Es verdad que hablaban de millones de muertos que iban a ocurrir por el COVID-19 y no es así, que no se cumplió? Dijeron que iba a haber 60 millones de muertos. Bien. No sé si llegamos a 1 millón, inflándolo con mucho inflador, aplicando todas las formas inflacionarias de los registros de salud pública del mundo. No sé si llegamos a 1 millón de lo que es mortalidad. Muy bien, muy bien. Es decir, y cuando hablamos de tasas, las tasas son una proporción. Es una relación o proporción. Es cantidad de casos en una población X. No depende cómo construyas ese numerador y qué número pongas en el denominador, vas a tener una tasa. Vamos muy a contra... Ahí está la picardía de la política, porque bueno, veo que esos dos numeritos... En esta charla que tengo con usted vamos bien a contraviento, porque por lo que usted me dice, ni las tasas de contagio y mortalidad son significativas, y no se habla de otra cosa. No, tenés que revisarlo todo, de principio al fin. No puedes dejar así, librado al azar, que cualquiera te registre las cosas que están registrando. Si vos le ponés los ojos correspondientes cada situación, vas a encontrar un número diferente. Por ejemplo, en La Pampa está el doctor Juan Carlos Toulouse, que es un médico Toulouse. Es un médico Toulouse. Sí, se escribe Toulouse. Bien. Entonces, el doctor Juan Carlos Toulouse, él es médico forense de La Pampa. Entonces hizo la revisión de los certificados de defunción y corroboró de que no hay fallecidos, o hay muy pocos fallecidos por coronavirus. Entonces, si yo lo pongo al doctor Toulouse a revisar todos los certificados de defunción del país, vamos a tener otra realidad. Bien. Y así con cada cosa, con el laboratorio, con el diagnóstico médico, porque también tenemos que decir, el diagnóstico médico no hay historias clínicas. Hemos reemplazado la epidemiología,
la salud pública, los médicos y los laboratorios por un call center. Está todo Interesante, registrado en un call center, es verdad. donde hay gente de muy poca capacitación tomando las llamadas, diciendo cómo te sentís, a ver, contame la cosa. Entonces hay todo un cuento vía telefónica. Entonces eso es autopercibido por la gente, no hay ninguna realización médica. Una expresión que a mí me llama un tanto la atención también, y corríjame si... Bueno, yo lo entrevisto a usted para que usted me corrija a mí también. No, por favor. Acá en esto no hay ningún experto, David, lo estamos viviendo Estamos todos aprendiendo. con el mismo nivel de ignorancia. pero- Nadie en el mundo Sí. es experto en pandemias. Corríjame, yo voy al médico y en función de los síntomas que yo tengo, el médico determina qué me afecta. El médico es soberano. La medicina y la clínica es soberana. Bien. Ninguna persona puede estar por arriba de lo que decide un médico en el consultorio con el paciente que tiene enfrente. Exactamente, pero ¿qué me llama la atención? Que en función de mis síntomas se determina mi enfermedad. Y está de moda, se ha impuesto, todo el mundo habla de enfermos asintomáticos. Pucha, tengo que hacer un enroque mental un tanto difícil para entender eso. Yo te digo, bueno, es que definamos que es un enfermo asintomático para la Desorganización Mundial de la Salud Por favor. y todos sus obsecuentes seguidores a nivel mundial, en la Argentina en particular. Incluida. Bueno, el enfermo asintomático es una persona sana. Sana. Entonces no es enfermo. Es una persona sana, claro. Es una persona, para mí es una persona sana, no tiene síntomas, no hay ninguna posibilidad de que esa persona sea denominado enfermo. Es una persona sana. ¿Estamos? Entonces, ¿y el enfermo qué es? Si a una persona sana le vamos a llamar enfermo asintomático, bueno, a un enfermo, ¿cómo le llamamos? Un sano con síntomas. Claro. Bueno, entonces no estoy tan equivocado. Exactamente. Eso se llama oxímoron. Es un oxímoron, exacto, sí. Oxímoron. A ver, ¿qué sería, por ejemplo? Dígame que es un sí. Un sí es un no asintomático. Es decir, un no dicho. Un no imperfecto. Cualquier cosa. Es decir, apelo otra vez a mi ignorancia. ¿Acaso la Organización Mundial, la Desorganización Mundial de la Salud, pretende que el ser humano es un vector? Como alguien que tiene una bacteria, un bicho, un virus, y lo transmite a otro a pesar de estar sano. Algo así puede ser, como si fuéramos vectores. Pero es que no han podido demostrar que una persona sana con un test de PCR tenga capacidad de infectividad, no han podido demostrarlo. Entonces no ha podido demostrar eso, no está demostrable, digamos, cómo cuantificarse el riesgo de contagio de algo que no está manifiesto. Que no tenés tos, no tenés fiebre, no tenés nada, es decir, ya me imagino a todas las personas que están en este catecismo del discurso oficial, pegando el grito en el cielo con eso que usted dice. Bueno, es que eso es la epidemiología paranoica extendida a la población, o sea, han puesto a toda la población en estado de paranoia. Usted ha mencionado algo que lo tenía más para adelante, es oportuno comentarlo ahora. ¿En qué consisten los test de detención del supuesto COVID-19? Y le voy a contar una experiencia. Tengo un amigo que fue a Córdoba, allá le hicieron un test de coronavirus y no pudo ingresar y lo mandaron de vuelta a Rosario, porque él le dio positivo. Entonces inmediatamente fue al efector clínico en cuestión, le hicieron otro test de coronavirus, le dio negativo. Bueno, la empresa para la que trabaja, una empresa internacional, lo instó a que se hiciera a las 48 horas otro test. Y le volvió a dar negativo. Y por las dudas, a los 10 días le hicieron otro test y le dio negativo.
Esto no, un amigo Bueno, un cercano ahí mío. está. Sí, bueno, ahí está, David. ¿Qué pasaría si esos 4 test, si lo hubieran hecho todos juntos, con una separación de media hora cada uno? ¿Qué hubiéramos encontrado? Exacto. Y Después, yo insisto que capaz que encontrábamos la misma secuencia, de que 3 le iban a dar negativo y 1 positivo, o 2 y 2, es una o si no, lotería. ¿qué hubiera pasado si él le da negativo en Córdoba y es positivo y entra y después se hace más test y le dan todos positivos? Bueno, Un desastre. en epidemiología cuando estudiamos la carrera de epidemiología, había un texto que quedó grabado a fuego, digamos, que es la prueba de una prueba. Es decir, una prueba tiene que estar sometida a prueba para ver, digamos, su sensibilidad y especificidad. Porque si no tenés ese gol estándar que se denomina, esto es sí o sí, si te da positivo, es positivo. Si no tenés esa seguridad, entonces ¿de qué estamos hablando? No sabemos bien de qué estamos hablando, exactamente. Exacto. Después, Entonces es otra un cosa, factor de confusión y no es un factor de seguridad, es un factor de confusión. otra cosa que se me ocurre es que se habla mucho de la enorme contagiosidad, si existe esa palabra, respecto del COVID-19. Ahora, entonces, ¿por qué son tan invasivos los test de coronavirus que en la nariz te meten un hisopo propiamente hasta el medio de los ojos, si no me equivoco? Hasta la base de cráneo, sí. Bueno, si es tan contagioso, ¿por qué no puede ser un poquito de saliva, algo menos invasivo, si supuestamente es Exactamente. súper contagioso? Y bueno, ahí está. Esto te está diciendo que el sentido común supera cualquier ciencia, David. Bueno, Entonces, bueno, entonces no estás equivocado, estás en lo cierto. gracias, doctor. ¿Cómo le Ahora, agradezco? pero lo que pasa, viste, que la ciencia no te va a validar nunca a vos y el gobierno tampoco. Así que No, a mí esta patota de la salud pública nos va a pasar por arriba a todos. Pero es que que no me valide a mí, perfecto, porque yo no soy médico. Lo que sí me preocupa es que no valide a personas como usted. no, tranquilamente nos pasa por arriba, quédate tranquilo, no importa los títulos que tengan, hayas recibido en Harvard o Oxford o Exacto. donde sea. No, no, hoy en día no tiene ninguna validez el título médico, ni mucho menos el título de epidemiólogo. Bien. Te pasan por arriba con una verdad que se impone desde los medios masivos de comunicación, con decisiones de la política hechas por decreto de necesidad de urgencia, y chau pichu, acá se acabó la discusión. Se terminaron las garantías constitucionales. Y el que se opone a eso es un disidente. Los disidentes se lo catalogan de locos, se lo internan en un psiquiátrico o se los persigue con la policía. Bueno, Y otra cosa otra cosa que esperemos este trabajo pueda permanecer al margen, se lo censura deliberadamente. Por ejemplo, le comento una cosa. Si yo esta entrevista que estoy haciendo, luego subo el video a Facebook, es muy probable que Facebook, dura 15 minutos. pero no solo eso, o si no que lo ponga, pero antes que te ponga un cartelito, como yo lo he visto, en donde dice, esta información, el video contiene información falsa. Sí, sí, sí. Uno ya empieza Fake. siendo un mentiroso. Y ni que hablar de lo que ocurre también en YouTube, que espero, por favor, que este trabajo sea una excepción. No soy yo una persona tan importante como para que se fijen. Si lo vas a subir a YouTube, yo te diría que lo subas a otro, como se llama, el BitChute. El nuevo, sí. Bueno, ahí lo subimos nosotros porque si no te lo bajan en YouTube enseguida, quédate tranquilo. Doctor, brevemente, los barbijos, los benditos barbijos. No, Barbie. Ya sabemos que no protegen de nada el barbijo. Ahora, la pregunta es, ¿pueden resultar peligrosos para aquella persona que lo usa durante horas? Porque yo tengo, la figuración mental de un médico que usa un barbijo para una operación que puede durar un tiempo determinado. Pero es perjudicial. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Es perjudicial. Bueno, porque te estás tapando la entrada del aire, no te entra bien el aire. ¿Tanto no aire vas a exhalar. tapar? Y sí, tapa la entrada de aire, no es lo mismo. Bueno, más todavía si andás en bicicleta o andás corriendo con eso en la boca. Depende del barbijo, porque hay barbijos que tienen plástico en el medio, hay otros que son gruesos. Hay otros que son tan finitos que no pasa nada, no se pueden llamar ni barbijo. Claro. Una especie de, ¿cómo se denomina? Placebo.
barbijo placebo. Yo escuché también, usted me sabrá corregir, que el barbijo se depositan muchas bacterias, hongos, Sí, propias y ajenas. sí, sí, sí. También eso Pero implica... todo eso, David, también lo tenés que investigar. Es decir, si vas a hacer una investigación epidemiológica seria, tenés que ver incluso el material que está usando la persona que va a Mm, participar en la encuesta. Entonces sí. ves el barbijo, Ujú, lo analizás, ujú, evaluás las condiciones del huésped, es decir, qué ujú. edad tiene, qué cantidad de horas usa el barbijo, qué tipo de actividades realiza, bueno, Claro, después si claro. tiene mareos, tiene cefaleas, o tiene Náuseas. Hay gente, yo sé de gente con náuseas que el sí, barbijo ya le da. náusea, o desarrolla más infecciones, o tiene infecciones más severas, eso se Ujú, va viendo, se evalúa toda la sintomatología, lo seguís a alguien y analizás cuántas horas usó ese barbijo, de en qué forma, si lo ujú, ha ajustado o bajo, porque hay ujú, mucha gente que lo usa por debajo de la nariz, lo ujú. usa porque Claro, obligatorio, si no que, le hacen una multa, o lo persiguen, o lo meten preso, o lo cagan a palo. Entonces, como exactamente. tenemos esa situación, Ujú. claro, como Qué tenemos esa situación, tontería, mucha gente lo usa. Sí. qué tontería usar el barbijo y la nariz afuera. Ahora, una persona infectada con un virus X, con un virus de verdad, que use barbijo, ¿reduce las posibilidades de contagiar al otro? Bueno, a ver, y si está estornudando y está enfermo y todo lo demás, que no ande por la calle, que se quede en su casa. O sea, Exacto. esto también es un sinsentido. La persona enferma tiene que quedarse en su casa, sea lo que Pero sea. le Y la persona comento, que está sana, que anda en la calle, no tiene necesidad de usar barbijo. Le comento otro Simple. sinsentido. Este ya es el colmo de los sinsentidos. Que hay mucha Sí. gente que por culpa de todo este bombardeo mediático vive con miedo respecto del coronavirus. Sin embargo, es capaz de hacer una cola de 80 metros, esperar 40 minutos para comprar un helado. Pucha, si vos estás tan asustado, vas a arriesgar tu vida por ir a comprar un helado. Te pongo el ejemplo del helado. Si vos Bueno, crees tantos en los medios y realmente hay algo que amenaza tu vida, ¿vas a ir a tomar mate a un parque? ¿Vas a ir a correr donde hay mucha gente corriendo? Eh, bueno, claro que no hay coherencia claro, en ninguno de los sentidos de las hipótesis o las realidades de las cuales estás hablando. No hay forma de buscarle una coherencia, porque el sí, comportamiento social es muy diverso y obedece a distintas razones. Hay gente que no tiene miedo, simplemente se pone el trapito y trata de ser normal. Una persona claro. normal obedece las leyes, es decir, A le ponen mí un semáforo rojo y no lo cruza. lo que más me preocupa de todo esto es la figuración mental que estamos adoptando masivamente, la persona con el bozal puesto. Ya nos hemos acostumbrado a ver eso. Es un Y bozal. bueno, sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿Mm? David, es que hay gente que es Es muy obediente. simbólico. Es simbólico, pero algo Hay es. un culto a la obediencia. Ujú. No Doctor, hay ¿cómo? un, sí, no hay un culto a la independencia de criterio ni a la capacidad crítica. No, eso generalmente son raras avis que tienen Sí. alguna independencia de opinión, aún en los sistemas más adversos, donde la mayoría está diciendo Ujú. una cosa, y bueno, hay algunas personas que dicen, no, yo opino lo contrario, pero tengo otras razones. Doctor, Pero es raro encontrar eso. Hay estudios psicológicos de eso, se han demostrado, ¿sí? que cuando, claro, uno dice, bueno, entra al aula y dice, bueno, ¿es de día o es de noche? No, sí, es de día, son las 12 a mediodía. Bueno, ahora va a entrar un muchacho que va a llegar tarde y todos Sí, vamos a decir que es de noche. Bueno, entonces dicen, ¿qué es de día o de noche? De noche, gritan todos. Y el pibe mira por la ventana y dice, de día. Y dice, ¿qué es de día o de noche? Y el pibe dice, sí, es de noche. claro. Sí, sí. He visto ese Entonces, video también. ¿has visto ese video? Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos viendo, Doctor, más ni menos. Sí, señor. dejando de lado la parte económica que sabemos que es un desastre lo que ha ocasionado la cuarentena, al menos en Argentina, esta forma de cuarentena eterna. En lo que respecta a la salud de los ciudadanos argentinos, ¿es peor la cura que la enfermedad? ¿En qué ha afectado este confinamiento convulsivo que se ha dado, no digo en toda la sociedad, porque yo camino Rosario y la gente sale, pero de qué manera puede afectar a las personas
que religiosamente cumplen con el confinamiento. Y lo hace bolsa, David, lo hace bolsa. Le aumenta el peso, tienen enfermedades o tienen alguna dolencia que se la aguantan para no ir a la consulta temprana. Mira, el ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, Sí. lanzó una campaña diciendo no te quedes en casa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene algunos síntomas, no hace las consultas tempranas, entonces la detección precoz del cáncer ahora se va a hacer tardía. ¿Aumentó la depresión? ¿Aumentaron los suicidios? Aumentó todo. Disminuyeron también un 70%, 65% las consultas, los laboratorios, análisis de sangre y orina. Esto dicho por el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, el doctor Marcelo Peretta. Es decir, hay un 35% de análisis de sangre y orina que están haciendo respecto a años anteriores. Bien. 65, es decir, mucha gente no se está haciendo los análisis. Después, la Sociedad Argentina de Cardiología dijo que aumentaron los problemas cardiovasculares, sobre todo están viendo las consultas tardías. Muchas personas infartadas que se quedan en la casa se lo aguantan. Bien. Y después el doctor Cormillot dijo que están subiendo los argentinos 1 kilo por mes. Y puedo seguir así con otros relatos, no dicho por mí, dicho por otras organizaciones que hacen epidemiología. Muy bien. Ya vamos redondeando. Hoy lo tenemos al infectólogo Javier Farina, no sé si le suena, integrante del Comité Asesor Presidencial. En Radio 2 dijo, respecto del ibuprofeno inhalado, todavía no hay ningún estudio que haya demostrado su eficacia. Lo que me interesa saber es qué piensa usted respecto de esta afirmación, si es cierta, y en qué quedó lo que corresponde al ibuprofeno inhalado. ¿Es de eficacia para pacientes en estado crítico? El suero equino, que también se ha mencionado, la vacuna oral de la que se ha hablado, y el dióxido de cloro también, si no me equivoco. ¿Alguna de todas estas cosas es realmente eficaz ya para cuando uno está bien complicado por esta gripe COVID-19? Mira, te detectan COVID-19 por un test del cual ya hablamos que es controvertido. Sí. Y te dicen quédate en tu casa. Quédate en tu casa y te van preguntando a ver qué síntomas tenés y que al cabo de 10 días se agravó, terminas yendo al hospital o al sanatorio para ser internado prácticamente porque ya se te agravó. Durante ese periodo de tiempo no hay atención médica, no hay revisión médica. Nada de eso ocurre. Entonces es como que hay un abandono de los pacientes durante los 10 primeros días, que son vitales, claro, entre que la persona se empiece a sentir mal, y en ese periodo de tiempo donde no hay acción médica alguna, se podría intervenir con alguna de las terapias que vos mencionaste, sí. Bien. Todas, por supuesto, tienen que ser investigadas por el ANMAT y la Sociedad Argentina claro, acá de Infectología y Javier Farina, todos los padres santos que tenemos. Acá Javier Farina, este burócrata de la salud, por lo visto, sin pretender ser despectivo, claro, niega que tenga eficacia, por ejemplo, algo que otros han mencionado que tiene una eficacia del 100%, el ibuprofeno inhalado. No sé bien técnicamente cómo. Sí, ibuprofeno inhalado, sí, lo he escuchado que ha tenido una buena eficacia en los tratamientos que se realizaron. Es más, estoy enterado que hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el doctor Gonzalo del Cerro, ex decano de la Facultad de Medicina y diputado de la Nación actualmente, que presentó un proyecto para que en la Argentina sea aprobado el uso compasivo, así le llaman, porque todavía no está haciendo las evaluaciones clínicas, que al menos se puede utilizar así. Si nos remitimos al relato oficial, todo el mundo alguna vez vamos a estar infectados con COVID-19, si nos remitimos al relato oficial. Entonces, ¿existiría la posibilidad de que nuestro sistema inmune a priori pueda neutralizarlo como ha ocurrido con otras enfermedades? Y
¿Será necesario sí o sí una vacuna para esto? Bueno, el gobierno y todos sus consejeros dicen que no hay ningún tratamiento efectivo para esto, que por eso nos tenemos que quedar en casa. Ahora la pregunta es de qué se está salvando la gente que se salva, es decir, los que no se mueren de coronavirus, Que la gran mayoría, es la gran mayoría la que se salva. que se salvaron por, no sé, por cuarentena, no, se salvaron por su sistema inmune. Es decir, hay una respuesta natural del individuo que trata de curarse, aún sin medicación. Bien. Y capaz que mejor, porque las medicaciones, mirá, hay un estudio epidemiológico que dicen que hay más iatrogenia con los medicamentos, que si dejáramos libremente la situación a que los pacientes echaran suerte sin ningún tipo de intervención, no sé si no estaríamos mejor. Porque hay mucha iatrogenia con la medicación, en cualquiera de los periodos. Bien. En la preinternación, en la internación, en todos lados. Porque hay un uso excesivo de medicamentos, hay una sobremedicalización de la población. Y que se correspondería seguramente con algún negocio por otro lado. Pero bueno, eso ya abre el tema. La sociedad de consumo, exactamente, abre otro paréntesis. Esto abre el tema a otra cosa, y no es que yo sea mal periodista y deje pasar un montón de preguntas que se me ocurren y que tengo anotadas, pero tampoco podemos estar toda la noche hablando de esto. He tratado ahí. Tenemos que escribir una Biblia. Sí, pero lo último que se me ocurre, no sé si usted está al tanto que en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, detuvieron a un médico alemán, el doctor, voy a pronunciar a lo criollo, Heiko Skonin, por estar en desacuerdo con la cuarentena y por plantear su opinión. Médicos por la Verdad, acá lo tengo. Liberación ya, Heiko. Liberación ya, bien. Lo metieron preso por plantear una opinión en Londres. ¿Qué opinión tiene para cerrar de lo que le ocurrió a este colega suyo? Pero el doctor Heiko es más bueno que Heidi, escúchame. Es un señor, es un caballero de la buena cepa. Sé que también es un teniente coronel, creo que del ejército. O sea, que eso es lo que escuché hoy. No lo sabía, no. Sí. Verificar la fuente. Pero sé que vamos, un hombre... ya no solamente como epidemiólogo, sino como un actor social, le pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va todo esto? Vamos a ir hacia donde nuestra cultura y nuestra civilización nos quiera llevar. Pero si esto pasa en Inglaterra, país del primer mundo, ¿qué nos espera a los argentinos? Bueno, Inglaterra es, junto con los chinos, es el nuevo orden de poder a nivel mundial, porque no Inglaterra, sino algunos intereses que allí se representan. Así que aquí está el doctor Marcelo Bulo, sí, que hace poquito habló sobre eso, el nuevo poder, digamos, en el mundo, anglo-chino. Entonces, es como que nos están imponiendo una agenda y una obediencia a lo que tenemos que... una nueva normalidad, como le dicen. Sí, claro, y cualquiera que sea disidente de eso, y bueno, va a ser perseguido. Bueno, por último, doctor, ¿qué le decimos a la gente? A la gente respecto de este terror que los medios y el sector político... Es difícil, es muy difícil enviar le decimos mensajes. Desobediencia civil, salgan a la calle tranquilos, tomen mate. Por favor, David, pero no, ¿cómo vas a decir eso? No se puede decir eso. No se puede decir eso. No se puede decir eso, no es correcto decirlo. No es correcto. Bien no dicho. Corresponde. Y por otro lado, hay mucha gente que está en desacuerdo con vos y conmigo. O sea, es decir, hay gente que está de acuerdo en que esto es un terror. De que nos están cuidando a todos. Que nos están cuidando, que lo mejor que puede suceder es estar en cuarentena, no trabajar, recluirnos, no ver a nadie de la familia y y engordar un kilo por mes. Engordar un kilo por mes. Es lo más, sí. Está de acuerdo con la totalidad de lo que se diga en la televisión. Claro, exactamente. Lo que dice la televisión. La televisión lo que digan los gobernantes, eso es correcto. Todo esto que estamos diciendo acá... Es lo que yo muchas veces le digo a la gente. A ver, si Alberto Fernández me dice, te quiero cuidar, y la verdad que yo salgo disparando. Es sentido común, ¿no es cierto? Pero hay gente, pero escúchame, Alberto Fernández llegó a la presidencia con el voto popular, es decir, la gente lo votó. Claro.
Entonces hay gente que cree en él, ¿no? Ni cree en vos, ni cree en mí, ni en nadie que por ahí abajo, debajo de esa figura. Entonces va a ser obediente a eso, porque son sus autoridades legítimamente determinadas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no hay que largar ningún mensaje mesiánico. Claro, tenemos que autocensurarnos. Las personas como nosotros. No. Nosotros ya manifestamos lo que pensamos. Ahora falta que se manifieste la población, cada una de sus partes, de distintos grupos sociales, las instituciones del país, los clubes, las iglesias, los partidos políticos, los dirigentes barriales. Que cada uno se manifieste y diga lo que piensa, pero con autonomía y libertad. Primero que se informe, que consulten con el médico. Que se informen. Que vuelvan al médico, exactamente. Que pregunten a su médico, exactamente. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerle la enorme paciencia que me ha tenido todos estos días, que lo vengo persiguiendo para entrevistarlo. No pasa nada, David, ha sido muy larga esta entrevista, lo siento, realmente lo siento. No pasa nada, estoy acostumbrado a esas situaciones maratónicas. Muchísimas gracias. Con nosotros el doctor Ramiro Salazar, médico epidemiólogo e integrante de Médicos Epidemiólogos Argentinos. Sigan ese trabajo. Metadisciplinario, faltó la palabra. Epidemiólogos argentinos, metadisciplinario. Metadisciplinario, ¿ves? Muchas gracias, doctor. Sigan lo que hace en Facebook, en Twitter, en la página web. Es muy interesante toda la información que tienen ahí para desasnarse, como lo hice yo en alguna medida y como traté de perfeccionarlo esta misma noche. Doctor, hasta la próxima. Bueno, gracias, David. Un gusto, un abrazo y que estés bien. Igualmente. Cuando quieras, nos vemos. Desde ya. Muchas gracias. Chau. Escribí a Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.